Buen día. ¿Están despiertos? ¿Seguro? Habíamos quedado en ver un ejemplo del primer código assembler, aunque algo vimos en el laboratorio. ¿Sí? Íbamos a convertir un número de BCD a 7 segmentos, recibíamos BCD sin compactar, teníamos que generar el mapa de bits que dice qué segmentos hay que prender para cada dígito. Habíamos dicho que esa era la conexión que íbamos a usar. Esto va a depender de cómo decidieron conectar los bits de salida, ¿sí?, del byte a cada uno de los segmentos. Por lo pronto se me encuentran 4 conexiones lógicas. Esta, una en donde la A está acá y la G está acá, y 2 invertidas, ¿sí? Y después podrá haber algunas más locas también. Eso nos daba esa tabla de traducción para ese caso particular, y habíamos visto que íbamos a tener el array de entrada, el array de final, un carácter de terminación, que es una opción que se utiliza para manejar largo variable, ¿sí?, en donde lo que se pone es un carácter que es inválido para distinguirlo. La otra opción para manejar largo variable es poner un valor con el largo al inicio del vector, ¿sí? Son las dos formas de tener algo de largo variable cuando nosotros siempre tenemos que reservar memoria a valor estático al máximo, ¿sí? Y nuestra tabla de conversión. Lo que íbamos a hacer era tomar cada valor del origen a través de un puntero, pasarlo por la tabla, ¿sí?, guardar en el destino y repetir siempre que no sea FF. Entonces el algoritmo era este. Apuntábamos R0 a la dirección de inicio del primer vector, R1 a la dirección origen del destino y R3 a la dirección origen de la tabla, ¿sí? Cargamos en M2, en R2, M de R0, o sea, usamos R0 como dirección, vamos a memoria y traemos R2. Y incrementamos R0 en 1, es decir, pasamos al elemento que sigue, apuntamos al elemento que sigue, porque esto es un puntero R0. Si lo que acabamos de cargar es FF, lo guardamos en M de R1, que es el destino, y terminamos. Y si no, sumamos, no a tabla, sino a R3, R2. R3 tiene el puntero al origen de la tabla y R2 tiene el desplazamiento, porque yo sé que para convertir el número 2 me tengo que desplazar 2 lugares, para convertir el número 5 me tengo que desplazar 5 lugares, ¿sí? Tengo que buscar la quinta entrada de la tabla. Como mi tabla es de bytes, no necesito escalar el desplazamiento, ¿sí? No necesito multiplicar por 2 o por 4. Voy a memoria y lo que obtengo ahora en R2 es la traducción. ¿Cómo represento este número en 7 segmentos? Lo guardo en MDR1 y apunto al siguiente R1. ¿Sí? Veamos el código. Directiva para avisar que vamos a compilar para un Cortex M4. Tipo de sintaxis que vamos a usar, set de instrucciones en el que estamos programando, ¿sí? Esto es una constante para nosotros. Nuestro procesador, tenemos solo un M4, así que no podemos programar para otra cosa. Y nuestro procesador solo ejecuta código Thumb, así que tampoco podemos programar otra cosa, ¿sí? Section data. Le estamos avisando que lo que viene a continuación son variables y se van a ubicar en RAM. Etiqueta para conservar la dirección
de memoria a la que se asigne el primer elemento de lo que venga después, ¿sí? Después pueden venir una o varias cosas. La dirección de memoria de inicio del primer elemento que esté a continuación es lo que se va a guardar en esta etiqueta, ¿sí? Yo acá estoy diciéndole que quiero guardar 1, 2, 3, 4, 5 números, esos 5 números, ocupando un byte. La directiva byte le dice que querés almacenar todo lo que vos pongas a continuación, cada uno en un byte. Estamos declarando un array. Y lo estamos inicializando, por lo menos a las 5 primeras posiciones. Como yo tenía que reservar 20 lugares de memoria, porque dice que entre origen y destino hay 20 direcciones, voy a completar los 15 que quedan con FF. Podría haber puesto acá 6, 2, 8, 5, 7, F y escribí 15F, sería lo mismo, ¿sí? Podría haber puesto 15 veces .byte FF. Es lo mismo, porque cada una de estas se va asignando a direcciones consecutivas, ¿sí? Esto es una forma abreviada de rellenar con el mismo valor n lugares. Lo mismo hago con 20 espacios en 0, que va a ser mi vector de destino, ¿sí? Y con eso configuré las variables. Reservé 20 y 20, 20 asociado a origen, 20 asociado a destino, y en lugar de tener que hacer un programa que cargue el 5, el 6, el 7 y el 8 en el origen para después probar mi programa, que sería tan largo como el programa que carga los datos, porque tendría que poner un puntero, escribir el 6, mover el puntero, escribir el 7, poner un puntero, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer en realidad? Usé este truco de decirle, bueno, en esas direcciones poneme estos valores. Este programa en realidad no funcionaría, porque yo no puedo inicializar la RAM de esta forma en un procesador de verdad. Porque esto lo que hace es decir, en la dirección 1.000.000, que corresponde a donde vamos a poner las variables, porque me dijiste que son variables, escribe el valor 6. Cuando ustedes hacen el proceso de grabación, se escribe esto en memoria no volátil y este 6 en la área de RAM, siguiendo el mismo patrón lógico. Pero cuando ustedes le sacan la alimentación, esto permanece y este 6 desaparece. Y entonces estas variables inicializadas no sirven para un programa de verdad, ¿sí? ¿Lo vamos a usar? Sí. ¿Para qué? Para ahorrarnos trabajo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que resolver acá es la conversión de código. No preparar el vector de inicio. El vector de inicio se supone que ya lo puso otra parte del programa o alguien. Ya está. No voy a perder tiempo en preparar un vector de inicio. Porque preparar un vector de inicio en Assembler es escribir un bloque de código que llene datos. Ahora, si yo tuviese un contador, ¿sí? Si yo acá tuviese una variable contador que define que voy a recorrer este vector 20 veces, el valor inicial de ese contador de 20 veces sí lo debería poner yo por código acá y no acá. ¿Se entiende? Porque si yo pongo un contador inicializado acá arriba, eso no va a andar. Les va a andar a ustedes cuando debuguen la primera vez, ni siquiera la segunda. ¿Sí? Entonces, lo que sean variables que ustedes tienen que manejar en sus algoritmos, las tienen que inicializar ustedes por código. No hay otra. Lo que sean variables que les damos nosotros, que son variables de entrada, las inicializan de esta forma, que es mucho más corto. ¿Sí? Fíjense que acá estoy cargando mi tabla de traducción. Y estoy haciendo lo mismo que digo que acá no va a funcionar. ¿Por qué acá sí va a funcionar? ¿Eso ya no se guardaría en RAM sino en Flash? Exactamente, porque está dentro del área de section text. Entonces, esto no es una variable, es una constante. Es lo mismo, pero la memoria que le va a dar soporte hace que esto
no se pueda cambiar una vez que se hizo el proceso de grabación y que esto conserve su valor a través de los reinicios y esto no. Ustedes saben que esto está en RAM y que esto está en flash. Al ensamblador le da exactamente lo mismo. Entonces, para constantes sí vamos a usar esto. Para variables, solo en forma restringida. ¿Sí? La diferencia es dónde lo ponemos. Aquí, en realidad, aquí o aquí. La section data son las variables y van a parar a memoria de lectura y escritura. Y la section text es el código y va a parar a un área de solo lectura. Y eso ocurre aún cuando están en un sistema operativo, como aquel, donde todo está en RAM. Pero cuando empieza a ejecutar, el área esta se protege y no se permite escritura, porque el programa no se tiene que modificar a sí mismo. Lo podría hacer, pero no debe. ¿Sí? Bien. Vamos al código. Profesor, ¿Sí? por ejemplo, si yo tuviese una tabla de traducción de un usuario a contraseña, esas contraseñas se tendrían que guardar en flash. Y si el usuario, si se agrega la herramienta, o sea, la forma de que el usuario cambie su contraseña, en ese caso se tendría que modificar el flash, digamos, obligatorio. Técnicamente es posible. Un enredo, pero posible. ¿Sí? Porque lo que tenés que hacer en ese caso es, desde el programa, corriendo, modificar la flash. Cuando estemos hablando de aquel, no. En aquel hay una opción, o sea, el sistema operativo y el compilador de C te dan una facilidad que acá nosotros no disponemos porque estamos en Assembler, que es, si yo tengo un bloque de variables y quiero que ese bloque de variables se inicialice, ¿sí? Las variables de C arrancan inicializadas. Entonces lo que hace C es definir un section data con las variables, con los espacios que yo quiero, un section text con el código y un section.bss en donde hay una imagen byte a byte compatible con el section data de cómo quiero que se inicialicen. Y pone un pequeño lazo que copia toda la tabla que está en el BSS acá antes de empezar a ejecutar tu programa. Entonces, de esa forma podés tener variables inicializadas cada vez que ejecuta el programa. ¿Sí? Y de esa forma por ahí podés hacer que se seteen los valores iniciales en una tabla de contraseñas, pero que está en RAM y puede ser alterada. ¿Sí? Acá lo podrás hacer, tendrás que hacer vos a mano el mismo trabajo. ¿Sí? Poner una tabla de constantes acá, copiar tu tabla de RAM para arrancar en un estado conocido, con un lazo, y después manipular lo que quieras las variables. De todas formas, el usuario en ese, o sea, si vos alterás RAM, apagás la máquina y perdiste el cambio de contraseña. Lo que se hace allá es usar memoria secundaria, o sea, esas cosas se guardan en disco. Entonces, se cargan en RAM, se operan en RAM, pero partiendo de una imagen de disco y cuando lo cambias se vuelve a guardar a disco. ¿Sí? Bien, vamos al código. LDR R0, igual origen. Esto hace que esta constante de 32 bits, que es la etiqueta y por lo tanto la dirección del byte 6, se cargue en R0. El igual es lo que permite hacer una transferencia de 32 bits, a costas de que se genere una tabla de constantes al final, que ya lo vimos en el laboratorio. Esa tabla de constantes se va a poner donde yo le diga .pool. Esta directiva sirve para decirle, ahí pone la tabla de constantes. Si yo no la pongo, lo va a poner al final. ¿Sí? Al final de, una vez que termina con todo el código, va a poner su tabla de constantes. LDR sin letra, ya lo vamos a ver, carga 32 bits. Entonces, lo mismo que habíamos dicho, cargo R0 con la dirección origen o a punto R0 al primer dato de origen.
apunto R1 al primer dato de destino, apunto R3 al primer dato de tabla. ¿Sí? La secuencia es la misma. Cargo un byte ya, no una palabra, que está apuntada por R0, o sea, el primer byte de origen, y desplazo 1 en la misma instrucción, ¿sí? Post incrementado. Y eso lo guardo en R2. Me fijo si R2 es FF. Si estos son iguales, se va a poner la bandera de Z en 1. Porque la diferencia entre esto y esto va a ser 0. Y por lo tanto son iguales. Branch equal. Es decir, si la bandera de Z quedó puesta en la instrucción CMP, no ejecutemos la instrucción que viene a continuación, sino que ejecutemos la instrucción que está en final. Entonces, salto al final. Si no fue esa la situación, ejecuto la instrucción que está a continuación. Y entonces cargo un byte que viene de sumar R3 con R2. R3 tiene mi inicio de tabla y R2 tiene el número que quiero convertir. ¿Sí? Lo que obtengo lo vuelvo a guardar en R2 porque ya no me interesa el valor original que había leído. Y ahora guardo en lo apuntado por R1, que es destino, el contenido de R2, que es el dato traducido, y muevo en 1 el puntero de destino. Velazo va a ser un branch incondicional, o sea, siempre voy a ejecutar a continuación la instrucción lazo. ¿Sí? Y repito. ¿Sí? Si acá me hubiese ido a final, guardo el último dato como habíamos dicho, ya no muevo el puntero, aunque podría moverlo o no, no importa. ¿Sí? Y llega una instrucción bstop que se queda en un lazo infinito en ella misma, porque dijimos que el programa no puede terminar. ¿Sí? Siempre se queda ejecutando un dato. ¿Qué nos queda? La dirección .pool, que es la que va a decir, bueno, acá pone todas las constantes que hagan falta para hacer las transferencias, entonces yo acá voy a encontrar la dirección origen, la dirección destino y la dirección tabla. ¿Sí? Como 3 enteros de 32 bits. Y mi tabla, que es orientada a byte. ¿Sí? ¿Lo corremos o no vale la pena? ¿O lo van a correr ustedes? Lo corramos. Para correrlo, lo primero que necesitamos es anteojos. Repasemos. Crean un archivo con el nombre que quieran en la carpeta que quieran. Yo le puse código por conversor de código en la carpeta de teoría. Copié y pegué el texto de la diapositiva y le agregué un par de espacios para que sea más legible. ¿Sí? Abren una ventana de terminal. Ponen make. Si todo anduvo bien, no tienen errores, sino acá van a empezar a aparecer errores. El formato no está bien, la línea está mal puesta, no se entiende el mnemónico, etc. ¿Sí?
Una vez que todo anda bien, ustedes tienen el binario, un listado de cómo se ubicó el código y el mapa de memoria que define, fíjese por ejemplo, el BSS, que nosotros no lo usamos en realidad, pero está igual, ¿sí? El section data, las direcciones, ¿sí? Con eso pueden saber qué direcciones de memoria le asignó a las cosas. Con el LST tienen la traducción. Pueden saber los códigos de operación, los opcode y el formato exacto de cada instrucción y la dirección de memoria que se le asignó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el puntero a tabla, R3 tendrá que tomar el valor 1.028.000. ¿Sí? Y en la otra habíamos visto que cerramos que la dirección origen estaba en 1.800.000 y destino en 1.814.000. ¿Sí? Si se acuerdan, había dos RAM, el programa está en una, los datos están en la otra. Entonces, cuando ejecute, más arriba está, cuando ejecute esta instrucción, tengo que quedar en 1.028.000 cargado en R0. Fíjense que hizo lo que habíamos dicho, PC más 24, porque la tabla está acá, ¿sí? Este valor, 1.800.000, es el que se va a cargar acá, ¿sí? Y acá les está avisando que PC más 24 es 11C, o sea, lo tengo que buscar acá, y que es stop más 4, que es la última etiqueta que tiene, como para que sea más fácil ubicarlo. ¿Sí? Entonces, con eso tienen toda la información de cómo va a estar las cosas ubicadas en memoria. ¿Qué valor hay en cada dato de memoria? ¿Sí? Fíjense que no está la RAM acá. Las variables, el 6, 5, 7, no están. Acá lo que está es el código, está lo que va a persistir a lo largo del tiempo. La otra memoria es dinámica. Se construye durante la ejecución el contenido. Bien. A continuación, enchufan la placa, ponen un breakpoint en la primera instrucción, si no el programa va a empezar a ejecutar y no van a ver nada. Y dan run. Si todo va bien, vamos a hacerlo de vuelta. Si todo va bien, van a ver los mensajes de OpenOCD conectándose al procesador, ¿sí? Y van a ver la consola de control arriba, la paleta de control arriba y el aviso de cuál es la instrucción que está en curso. Cerremos esto y inspeccionemos un poco. Nuestra primera instrucción estaba en 1.000.000. Entonces, el PC tiene que estar en 1.000.000. ¿Sí? Por eso estamos por ejecutar esta instrucción. Esta instrucción iba a cargar origen en R0. Entonces R0 tenía que quedar apuntando a 1.800.000. ¿Sí? R0
Yo ya lo ejecuté una vez. Si quisiéramos verlo de verdad, tendré que volver a parar esto. Borrar todo, cortando la alimentación. ¿Sí? Esa es la razón por la cual hay que inicializar las variables, incluyendo los registros. ¿Sí? Ahora sí, mi registro probablemente valga 0. Y no, igual vale 1.800.000. ¿Sí? Cuando ejecuto esa instrucción, toma igual el valor 1.800.000, independiente de lo que tenía. R1 tiene que apuntar a 1.814 y ese sí no apunta. Ahora sí lo hace. R3 tiene que apuntar a tabla, que está en 1.0 y algo. Ajá. Volvamos a correrlo, porque ya terminó el programa. Ese que yo usé corre hasta el final, entonces hizo todo el lazo de una sola vez. Tendría que haber usado, si no, este que hace paso a paso. ¿Sí? Entonces, tengo R3 apuntando a tabla en 1.028. Cargo en R2 el 6, que era el primer dato. Y me moví 1. Fíjense que les va marcando en color qué es lo que cambia en cada paso. ¿Sí? Me fijo si es 2 y qué cambió ahora. El flag de negativo, porque no es igual. Y FF es más grande que R2. Esta instrucción lo que hace es restar R2 con FF sin guardar el resultado. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que R2 es menor. Por lo tanto, no es igual. Por lo tanto, sigo. Ahora cargo en R2 la traducción. La traducción de 6 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. R2 tiene que convertirse de eso a B. Lo guardo en destino. Para eso, con Ctrl+Shift+P, abren la barra y ponen Cortex Debug View Memory. Si no está escrito, lo escriben. Les pide la dirección. Nuestras variables estaban en 0x1008000. ¿Sí? Si queremos ver el origen y el destino. Si queremos ver el destino, podemos poner directamente a partir de 14. ¿Sí? Que es la dirección donde empieza el destino. Y les pide cuántos bytes. ¿Qué? Puede ser, entonces ahora me va a dar error. O lo repitamos. 0x100800014. ¿Y cuántos quiero ver? 20, eso los pongo en decimal. Ya corrió, porque recién yo me equivoqué y lo corrí. Entonces la memoria ya está completada. ¿Sí? Y fíjense que si bien acá arriba dice que son 20 espacios con 0, como ya lo corrí, en la segunda corrida, eso no tiene efecto. Eso todo tiene efecto durante la grabación. Entonces, ¿qué tendría que hacer para verlo? Bueno, tendría que cortar la grabación y decirle que arranque de nuevo. Entonces ahí sí me va a volver a completar todo el espacio con 0. ¿Sí? Sí va a volver a escribir la memoria esa. ¿Sí?
estábamos aquí, con R2 en B y por bajar el B al primer lugar de memoria y movernos al 15, que es el que sigue. Vamos a repetir varias veces hasta ver la bandera de Z. Esto se puede hacer así. Ahora pongo el break junto antes del salto y le digo que haga una vuelta y pare, ¿sí? Para no perder tanto tiempo. Igual creo que queda una sola. Y ya ahora le doy con este. Fíjense que ahora, sí, como ya lo que leí en R2 es FF, tengo la bandera de Z. Si tengo la bandera de Z, voy a saltar. Utiliza Z, ¿no? Branch equal. Branch equal utiliza Z. Si dos cosas son iguales, entonces la operación tiene que haber dado 0. Suponiendo que hiciste la operación adecuada, digamos, ¿sí? Que es restar. Entonces si hago un paso más, salto a final y ahí me quedo. ¿Sí? Esto es lo que tienen que hacer para entenderlas a las instrucciones. ¿Sí? Si no, nunca van a distinguir cargar la constante 1080 de cargar el contenido de la dirección de memoria 1080. Es una de las cosas que nunca van a saber bien qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Para internalizar las instrucciones las tienen que ver realmente qué impacto tienen. Normalmente una vez que vieron una y la entendieron, ya está. ¿Sí? Y en muchos casos incluso lo que tienen que entender es el modo de direccionamiento más que la instrucción. Porque la instrucción es claro, el modo de direccionamiento, es decir, este dato lo pongo en el registro, lo que está apuntado por la memoria le sumo esto y lo pongo en el registro. Ese juego de qué hago con esto y con esto en la operación es lo que es un poco más complejo de entender. ¿Sí? El objetivo del laboratorio es ese. El objetivo del laboratorio es que ustedes puedan escribir un programa, ¿sí? Bajo lo que se supone que entendieron que hace la instrucción, y después correrlo y contrastarlo con lo que realmente hace y ver en qué punto ustedes entendieron mal lo que hacía la instrucción. ¿Sí? Para eso lo tienen inevitablemente que seguir paso a paso y ir viendo que cada instrucción hace lo que ustedes predicen. ¿Sí? Y ahí es donde van a terminar de entender. Detalles. Esto es un código extremadamente simple y sin embargo es largo. Yo lo que quiero es aquí en realidad. Aquí. Esto es un código extremadamente simple y es largo. Esto es algo que en C debería tener 2 líneas o 3 líneas de código. Todos los códigos de assembler van a ser largos. Como es largo, es fácil perderse, porque tienen que hacer 3 o 4 cosas para recién llegar a lo que querían hacer. Cada paso es demasiado pequeño. Apóyense en comentarios diciendo qué es lo que están tratando de hacer. Quiero apuntar acá, quiero apuntar acá. Armen diagramas de flujo, algoritmos, código en C, lo que quieran, ¿sí? De un nivel de C. Cada instrucción de C se va a expandir a 4, 3, 5 instrucciones de assembler. Entonces, si ustedes saben que lo primero que quieren hacer es inicializar las variables, entonces ponen tac, 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 y van por bloquecitos, es mucho más fácil seguirlo al programa. ¿Sí? Porque como los programas enseguida se hacen largos, enseguida ya no me acuerdo qué estaba haciendo en el medio del assembler. Usen separaciones verticales. Acá no están porque no entraba el código en la diapositiva, porque la diapositiva es corta. ¿Sí? Pero usen separadores para que lo puedan leer. Marquen los bloques, como decir, esto es la traducción, esto es el lazo, esto es la inicialización. Esos espacios verticales les ayudan a saber dónde está cada bloquecito. Todo eso es tiempo. ¿Sí? Y a ustedes no les sobra el tiempo, o sea que tienen que optimizar cómo van a trabajar. Bien,
¿Cuánto demora? Bueno, básicamente todas las instrucciones demoran lo que ocupan. O sea, si ocupan 16, demoran un T. Si ocupan 32, demoran 2T. Esta en particular ocupa 16, pero demora 2 porque demora uno en la instrucción y otro en leer la constante esa que está abajo, ¿sí? Es como si ocupara 36 o no, 40, ¿sí? Los 16 de ella más los 32 de la constante que están puestas abajo. No forman parte de la instrucción, pero para la ejecución sí. ¿Sí? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8. Por ahí debe estar el total. Seguramente aparece ahora. 11 instrucciones. Sí, bueno, está acá. Tenemos 11 instrucciones que 3 son de 32 bits y 8 son de 16 bits. O sea que vamos a utilizar 28 bytes en ROM. Eso lo pueden chequear con el LST. Y el assembler determina automáticamente cómo se generan. Además de eso, de estos 28, tenemos 10 bytes más que son la tabla de traducción en ROM y 40 bytes ocupados en RAM. Y la duración va a cambiar. Va a depender de cuántos datos realmente tenemos que traducir. En nuestro caso recién teníamos 6 datos nada más, entonces hizo 6 pasadas el lazo. En el peor caso, en general, si vamos a analizar tiempo, nos van a interesar principalmente el peor caso, deberíamos de convertir los 20 espacios, ¿sí? Entonces, en el lazo hay 6 instrucciones que demoran en total 6, 1, 1 y 3. El salto tiene una particularidad. Fíjense que hay instrucciones de 2, hay instrucciones de 1 y el salto dice a veces demora 1 y a veces demora 3. ¿Por qué? De hecho, ¿cuándo demora 1 y cuándo demora 3? Según el dispositivo anterior. A ver. 1 cuando no saltaba, ¿o no? ¿O sí? Sí. Si tenés claro por qué, tenés claro cuándo. Cuando no saltaba y 3 cuando sí saltaba. Bien, ¿por qué? Porque en el dispositivo anterior también estaba el por qué, si no estoy pidiendo que inventen nada nuevo. Ya lo dijimos. ¿Se acuerdan por qué las instrucciones demoran un T? ¿Puede ser por el pipelining? Sí, señor. Las instrucciones demoran un T porque está haciendo de a 3 a la vez. ¿Sí? Pero cuando hacemos el salto, las dos que ya empezamos a preparar no sirven. Hay que empezar de vuelta. Entonces, el salto empezó a preparar las dos que siguen y vos le decís, no, pero ahora vamos a saltar. Hay que cambiar. Y esas dos que él ya empezó a preparar, que él ya buscó 2 instrucciones y ya decodificó una, bueno, de nuevo tengo que ir a buscar en donde debo. Y entonces, cuando el salto se toma, demora más que cuando el salto no se toma. ¿Sí? Bien. Entonces, si tenemos 20 vueltas de lazo más lo que corresponda a la inicialización, tendremos el tiempo total de ejecución. ¿Sí? Y si sabemos la frecuencia del reloj, podemos saber exactamente cuántos nanosegundos demoró en ejecutarse. Una de las pocas ventajas del assembler. Fíjense que para hacer esto mismo con electrónica hubieran necesitado 20 chips conversor BCD a 7 segmentos y si por alguna razón necesitaran mostrar más o menos, convertir más o menos dígitos, hubieran tenido que rehacer todo el circuito. Acá simplemente cambian la variable de lazo o reservan más espacio. ¿Sí? Entonces, en general, van a descubrir si
se adentran un poquito más todavía en el tema de hardware, que todo lo que se puede hacer por software se puede hacer por hardware. Si lo hacen por software, es más barato y más flexible. Y más lento. Lo que hacen por software, lo pueden hacer por hardware más rápido. Lo que hacen por hardware rápido, lo pueden hacer por software lento, pero más flexible y más barato. ¿Sí? Bien. Criterios para programar, algunos venimos diciendo, pero si tienen varios if, si pasa esto y si no esto y si no esto y si no esto, ¿los ponen en cualquier orden o qué les conviene? El caso más general o el caso más fácil de entender normalmente es mejor ponerlo primero. Eso ayuda a la legibilidad y a entenderlo. Simplemente el caso, o sea, no pongo primero el caso de fin de lazo. Claro, poner lo que esperaríamos que hace. Exactamente. Y la excepción en el salto. ¿Sí? Eso les da claridad. Y de nuevo, en Assembler la claridad es oro. ¿Cuándo un programa es mejor que otro? Cuando más eficiente. Claro, se hace lo mismo, pero en menor tiempo. Depende. La pregunta mejor es extremadamente tramposa. ¿Qué es mejor? ¿En qué sentido? ¿Android o iOS? ¿Android o iOS? ¿Qué es mejor? Mejor. Depende a quién le preguntes. Seguro. Seguro. Y esto es lo mismo, depende. ¿Qué querés? ¿Velocidad? ¿Poco uso de memoria? Normalmente la velocidad y el uso de memoria son dimensiones contrapuestas. Si vos lo haces más rápido, ocupa más memoria. Si vos lo haces más chico, es más lento. Conforme sucede con la velocidad y la facilidad, ¿sí? Decíamos recién hardware, software, acá pasa lo mismo. Lo querés más rápido, ocupa más memoria. Lo querés más chico, es más lento. Entonces, ¿qué es mejor? Y depende de lo que sean mis criterios. ¿Sí? Traten de acostumbrarse a que sí hay un mejor, pero antes de decir que es mejor que otra cosa, tengo que haber fijado los parámetros de comparación. Decir que algo es mejor en forma absoluta, desde el punto de vista de ingeniería, no tiene sentido. Porque siempre que ganás algo, sacrificás otra cosa. Va a ser mejor cuando lo que ganás te interesa y lo que sacrificás no te interesa. ¿Sí? Si no, no es mejor. Bueno, depende. Tiempo, memoria y algo que suelen no tener en cuenta para calificar a un programa como mejor, pero que puede hacer mucha diferencia, es la claridad. Que en el caso, o sea, en el caso general, la claridad se va a traducir en algo que van a estudiar más adelante en ingeniería de software, que es la mantenibilidad del código, la posibilidad de que ese código lo puedan corregir y adaptar. Y en el software eso no es una característica para nada menor, es casi la característica más importante. Me animo a decir que es la característica más importante. O sea, si vamos a hablar de mejor sin grandes especificaciones, mejor es más claro. Ni siquiera más rápido ni más chico, más claro. ¿Sí? Porque el software tiene una característica que es que persiste a lo largo del tiempo porque tiene que ir cambiando. Y si no es claro, le acortamos la vida y por lo tanto perdemos inversión. Tenemos que volver a hacerlo. ¿Sí? Bien. Para tener claridad tienen que, o es una posibilidad es hacer algo modular, hacer bloques chicos que repliquen, ¿sí? O bloques chicos que se reusen. Eso mejora la claridad. Pueden la simplicidad, no hacer cosas rebuscadas, y el mantenimiento, nombres, uso de registros, ¿sí? No sé, usar el registro R0, R1, R2 y R3 en lugar de salteados, que después por ahí se quedan sin registros, los nombres de las etiquetas, ¿sí? Lo que les decía es simplemente las separaciones verticales, la alineación del código, todo eso
disminuye el tiempo de mantenimiento. Tengan en cuenta que ustedes, yo ya les dije, la evaluación del laboratorio va a consistir en modificar el código de ustedes. O sea, ustedes ya van a pasar por un proceso de mantenimiento del código que hicieron. Asegúrense de poder entenderlo. ¿Sí? Bien, volvamos a nuestros modos de direccionamiento. Resumen. Modo de direccionamiento implícito. Utiliza el estado del CPU, como puede ser el branch. ¿Sí? Y no necesita más información. ¿Sí? Por ejemplo, el branch equal, ya la instrucción branch equal me está diciendo todo. Me está diciendo qué bandera tengo que mirar. Entonces, usa modo de direccionamiento implícito. Inmediato, reservado a constantes. ¿Sí? Nuestro modo inmediato está limitado, entonces aparece el igual, que es como una extensión, aunque técnicamente utiliza otro modo. Para nosotros, como programadores, se comporta casi igual que el inmediato. El inmediato, de verdad, tiene un numeral. ¿Sí? El igual, el LDR igual, que vimos recién, estrictamente no es modo de direccionamiento inmediato. De registros, los datos están en un registro. Indexados, los datos están en una dirección de memoria almacenada en un registro o en algo más. Entonces, si tengo un indexado indirecto, un indexado o un indexado sin desplazamiento o un indirecto, que es lo mismo, el dato está apuntado por un registro. Lo usábamos recién. ¿Sí? Si tengo con desplazamiento, y eso se distingue con los corchetes. Si tengo desplazamiento, puedo poner coma y una constante corta, y entonces busco tantos datos más adelante. Puedo además mover el puntero antes o después del acceso, ¿sí? Y se usan cuando recorren vectores. En este caso, primero sumo con la constante y accedo a memoria. En este caso accedo a esta dirección y después le sumo la constante. ¿Sí? Puede ser que necesite desplazarme no una cantidad constante, sino una cantidad variable. También lo vimos. Fíjense que el ejemplo tiene un poco de todos los modos de direccionamiento. Entonces, tengo los dos registros. Y podría suceder que, como mi tabla no es de bytes, sino que es de palabras, al valor que yo quiero desplazar lógicamente, ¿sí? El 6 que quiero convertir, lo tengo que multiplicar por el tamaño de cada elemento del vector en el que estoy buscando. Y entonces para eso tengo los modos escalados, donde LSL es un desplazamiento a la izquierda, ¿sí? Por cada bit que desplazo, multiplico por 2. Normalmente vamos a usar LSL1 para multiplicar por 2 si nuestra tabla fuera de 16 bits y LSL2 si nuestra tabla fuera de 32 bits. Esos son los casos más típicos, pero podemos multiplicar por algo más grande todavía. ¿Sí? Este sería el único que no usamos. Si quieren usarlo, amplíen la tabla de traducción de 16 a 32 o de 8 a 16 o de 8 a 32 y adapten el código. ¿Sí? Sobran bits, no importa. Pero se tienen que ir concatenando de la forma correcta. ¿Sí? Finalmente, lo vimos al modo relativo. El modo relativo es sumar algo al PC. O sea, es esto, pero usando el PC. ¿Sí? Y es nuestro escape al inmediato corto que tenemos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir cargar constantes de 32 bits fácilmente. ¿El variable? ¿Cuál variable? El que se llama, digamos, el que está después por ingresado. A ver. ¡Ay! Me pasé de vuelta. Acá. Ah. El variable escalado. ¿Este o este? Variable solo. Variable solo. Son dos registros y los sumás. Normalmente un registro tiene una dirección de memoria, o sea, un entero de 32 bits largo. Y el otro registro suele tener un entero chico, que es el índice.
Entonces yo quiero entrar a B sub 7, acá pongo la dirección de inicio de B y acá pongo el 7. ¿Sí? Y lo que hago es, a la dirección de inicio le sumo 7. Si son bytes, si no son bytes, tengo que caer en esto. O sea, estos dos son iguales conceptualmente, pero o sea, los dos son iguales, este sirve para cualquier tamaño de datos y este solo sirve para bytes. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si no existiera este? ¿Qué pasa si no existiera este? El año que viene van a tener un procesador que este modo de direccionamiento no existe. ¿Y qué hacemos? No, yo tablas de 32 no puedo manejar. Si el tamaño de dato es, por ejemplo, de 2 bytes, tendríamos que hacer el variable 2 veces, digamos, ¿no? Tendría que hacer el shift de R2 como una instrucción. O sea, obtengo el número en R2, le hago el shift y recién lo sumo. Eso es una constante en Assembler. Yo les puedo sacar muchos modos de direccionamiento y siguen dando igual. ¿Qué pasa? El programa se hace más largo. Cada vez tengo que hacer más cosas para tratar de hacer lo que quería hacer. ¿Sí? En ese sentido, este procesador tiene un assembler diseñado para que el paso de C al assembler sea muy corto. ¿Sí? Esto, por ejemplo, te da acceso en una instrucción a B sub I de cualquier cosa. Pero en otros procesadores, por ahí tenías que poner el dato en un registro, multiplicarlo, sumarlo al otro registro. Por ahí tenías pocos, entonces después de que hiciste eso, lo tirabas a este y tenías que volver a empezar. ¿Sí? O sea, por ahí había otros procesadores que no hacían tampoco esto. Este modo de direccionamiento también puede no existir. ¿Qué pasa? Bueno, tengo que agarrar un registro y cargar la dirección base. Después tengo que agarrar otro registro, ponerle el índice, correrlo, sumarlo y entonces ir con este. Este existe siempre. ¿Cuáles existen siempre? A ver, ¿cuáles se animan a decir que existen siempre? En general, el que existe siempre, los que existen siempre son este. Siempre hay instrucciones que no necesitan nada. Siempre de alguna forma tengo que cargar constantes. Siempre tengo que poder hacer más 2. ¿Sí? Y porque puedo hacer la constante 0. Y caí en ¿Sí? Pero podría ser algún malvado que puso y bueno, hacer el más 2 a mano. O sea, pero uno de estos, digamos que existe. ¿Estos existen? No. Move uno vos después el puntero por tu cuenta. Van a usar el año que viene, por ejemplo, estos no existen. Te doy más registros, no te doy 16, te doy 32. Pero hacelo vos. ¿A cambio de qué? A cambio de que voy más rápido. O sea, tengo el doble de frecuencia de clock con el mismo costo de diseño del chip, porque ese es otro problema. O sea, para comparar frecuencia de clock hay que comparar generación, digamos. O sea, son chips que cuestan más o menos lo mismo, que son de la misma tecnología. ¿Sí? Eso interfiere en la velocidad. Pero, de nuevo, una empresa tomó un criterio de diseño, la otra empresa tomó un criterio distinto. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos una pausa? Perdí una pantalla. Bien. Instrucciones. Asumo que como lo que vimos recién lo entendieron, no me voy a demorar demasiado en esta parte, porque ya lo vimos algunas de estas cosas. Entonces, voy a ir rápido. Si hace falta, me paran. LDRB, instrucción de carga. Lee de memoria, escribe en registro. Instrucción STR,
lee de registro, escribe en memoria, la complementaria. ¿Sí? Modos de direccionamiento, todos los que vimos recién. Variantes. B, SB, H y SH. B, ¿qué hace? LDRB, no. Estos son modificadores de estas dos. No es B sola. ¿Sí? Carga un byte. ¿Y SB? Mínimo unidad direccionable, byte. No puedo cargar bits. ¿Y qué diferencia hay entre cargar un signado y un cargar sin signo? Porque hay un cargar signado. ¿En qué me afecta? ¿Qué hace esta que no hace esta? ¿Y qué implica eso? Viene en 8 y lo tengo que meter en 32. ¿Cómo completo el resto? No. Con 0 o con el byte más significativo. ¿Sí? Esta rellena con ceros, siempre asumo que el número no tiene signo. Y esta replica el bit 7 todo adelante. Entonces, ¿qué hace STR SB? ¿Y qué implica? Fuerte. Lo mismo que antes. En realidad no existe. La LOAD nada existe. La store, no. La store descarta y guarda. Con signo o sin signo se pierden los bits del 24 al 31. Razón por la cual no tiene sentido un STR SB. Se guarda byte, punto. Solo existen de estas los LOAD. ¿Sí? Por el detalle de que, como está agregando información, la tiene que agregar distinta. Las store pierden información. Siempre voy de 32 a 16 o de 32 a 8. Descarto. Y lo que descarto, lo descarto igual. ¿Sí? Si el número tenía signo, bueno, el último bit estará en 1, no importa. ¿Sí? Entonces, tenemos 6 de estas y solo 3 de estas. O, perdón, 5 de estas. Porque las Word, que es el natural, no tiene signo, no hace falta. Ahí no se agregan bits, entonces se transfieren tal cual está. ¿Sí? Bien. Las instrucciones de transferencia no modifican los flags y si yo mal no recuerdo este assembler, porque se me mezclan a veces los assemblers, no lo pueden hacer tampoco. Otros assemblers podían, el LOAD, setear las banderas, entonces yo cargaba un número en 0, ya sabía que era 0. Esta no, y creo que no existe la versión .s, que setearía los flags. Creo que no se puede, directamente. Hay acá otros modificadores que se pueden poner, o sea, además de esto, este es este. Pero acá podría haber algo más todavía. O sea, se podrían encontrar LDR algo SB. Ese algo se llama condición condicional y sirve para reemplazar pequeños saltos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Por qué no hay un LOAD inmediato? ¿Por qué no hay un LOAD R5, numeral 10? Fíjense que los formatos estos son de las versiones indexadas. Esa es tramposa porque se llama move la instrucción. La instrucción que carga el registro con la constante es un move. Cuando se carga un byte, ¿en qué tamaño se opera? Si yo quiero sumar 2 bytes, ¿la suma que hago de cuánto es? ¿De 8 bits? No, de 32, por eso necesito esto. ¿Sí? Necesito adaptar adecuadamente los 8 que vienen a 32, opero en 32
y descarto lo que se supone que no me interesa el resultado. ¿Sí? Siempre opero en 32. Bien. Acá están el resumen. RH, RSH, RB, RCB y los store donde no existen los SH y SB. Un ejemplo, ya lo vimos, ¿sí? Solo que ahora como vamos a cargar 32 bits, hay un detalle que es importante. Fíjense el byte order del procesador, ¿sí? El byte menos significativo está en la dirección baja, ¿sí? Entonces, este número se almacena así en memoria en el procesador en el que nosotros estamos. Ya saben que existen los dos. Y en el caso particular de los Cortex M4, el fabricante decide si esa variante es Big Endian o Little Endian, ¿sí? El fabricante tiene potestad de decir guardo así o guardo al revés, para mantener compatibilidad con sus procesadores anteriores o para facilitar la compatibilidad con sus procesadores anteriores, ¿sí? Acá tienen ejemplos. Si hago LDRB corchetes, suponiendo que siempre R2 apunta a esta dirección, voy a cargar estos 4 bytes, con este como byte menos significativo. Si hago RB, voy a cargar esto, ¿sí? Y completar con ceros a la izquierda. Si hago un SB, como este número tiene el bit más significativo, lo que voy a encontrar en el registro es esto, ¿sí? Voy a completar con Fs en lugar de con ceros. Y si hago un H, voy a cargar esto, y si hiciera un SH también encontraría FF y eso, ¿sí? Recuerden que puedo hacer un H solo si R2 tiene el valor 2 millones o si tiene el valor 2 millones 2. No puedo hacer un LDRH si el valor R2 tiene 2 millones 1. ¿Sí? Esa media palabra no está alineada. Modos de direccionamiento, todos los que vimos, ¿sí? Básicamente todos. No vale la pena repetir eso. STR, vimos recién en la simulación un paso a paso de cómo cambia. Si hace falta que lo vuelva a explicar, me avisan, pero si no se me aburren, creo, directamente. Acá lo que está es el detalle de cada una de las variantes, ¿sí? Si yo estoy con este formato, almaceno en lo apuntado por R0 y después le sumo 4. Entonces, si arranco con estos valores, termino con R0 en 4 más, ¿sí? R0 en 4 más y el dato guardado en el R0 antes del más 4. ¿Sí? Si cambio el formato, si lo meto al 4 adelante, el valor final de R0 es el mismo, pero el dato no se guarda en el R0 de antes de la suma, sino en el R0 del final de la suma. ¿Sí? Lo que cambia es, escribo acá o escribo acá. R0 en los dos casos termina con el mismo valor. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado a eso. Tamaños que pueden usar. En el indexado, fíjense que es signado, pero es asimétrico. Una cosa rara. ¿Por qué? Porque es mucho más normal ir hacia adelante en los vectores que ir hacia atrás. ¿Sí? Entonces, para adelante se pueden mover 4095, pero para atrás solo 255. ¿Sí? Si ustedes ponen un numeral dentro de un modo indexado que salga esos valores, van a tener un error en el ensamblador que les va a decir que en inglés y medio rebuscado el tamaño del desplazamiento que pusieron es demasiado grande para lo que puede aceptar esa instrucción. ¿Sí? No es fácil entenderlo, pero dice eso. ¿Sí? Si el indexado es
pre y post incrementado, se encoge notoriamente y solo pueden de menos 255 a más 255. ¿Sí? Entonces el indexado puro es más amplio, el indexado relativo es corto, es chico. Y el relativo, o sea, cuando se refieren al PC, se pueden mover 4095 para adelante y para atrás. ¿Sí? Si quieren, calculen en bytes cuánto implica eso de alcance. ¿Sí? Bien, alineación de los datos, creo que lo repetí como 500 veces. ¿Qué cosas pueden acceder en forma alineada y qué cosas no? Ejemplo sencillo. Inicializar un array. ¿Sí? Queremos poner en 0 un bloque de memoria que empieza en la dirección 1.800.000. Dirección conocida donde tenemos todas las variables. Código. Repasemos. En lugar de usar la dirección, le voy a asignar un nombre para que me sea más claro. ¿Sí? .eq es equivalente a define de C. Sustitución de texto. Cada vez que encuentre el bloque va a pegar esto. Eso es todo. ¿Sí? Cargo en R1 el tamaño del bloque. Entonces, move, por eso es que no tenía un load, se llama move, R1,15. Modo de direccionamiento inmediato. Cargo en R2 lo que quiero escribir, que es un 0. Misma instrucción. Apunto R3 al inicio de memoria. Pero como no tengo una etiqueta, por eso puse esto, que hace lo mismo. Pero acá la dirección la puse yo, no la puso el ensamblador. En las otras yo suelo olvidarme la dirección y que lo resuelva él. Acá no, acá por alguna razón yo sé exactamente dónde quiero ir. Uso el mismo formato que vimos, R3, igual una constante 32 bits. ¿Sí? Acá podría haber puesto el número o puedo poner el nombre de una etiqueta o de cualquier cosa que se pueda traducir a un número de 32 bits. ¿Sí? Ustedes acá podrán llegar a poner una operación matemática, podrán llegar a poner bloque más 4. Siempre que eso se pueda resolver en el momento en el que estoy haciendo la traducción. No puedo poner bloque más R5. ¿Sí? Lo que puedo hacer es decir, bueno, yo sé que de acá estoy 4 adelante, entonces puedo poner bloque más 4 en lugar de 1.804.000. No hay problema. Pero tiene que seguir siendo una constante. ¿Sí? Bien. Cargo en lo apuntado por R3 lo que tengo en R2. R3 tiene la dirección de memoria del elemento que estoy blanqueando, R2 tiene el valor que quiero escribir. Y me muevo 1. Resto 1 a la cantidad. Y si no es igual, es decir, si no llegué a 0, porque ahora estoy restando, entonces la bandera de Z se va a poner cuando R1 tome el valor 0. Si no está la bandera de Z, si no es igual, repito. ¿Sí? Vamos a ver una tabla con todas las condiciones de saltos. ¿Sí? Lo que pasa es que no podemos hacer mucho si no vamos viendo algo de los saltos. Después vamos a ver bien las condiciones, las banderas y cómo se usan detalladamente. No, es not equal. EQ es equal, no, NE es not equal. ¿Sí? Es exactamente el contrario. ¿Sí? Uno salta si la bandera de Z está en 0 y la otra si está en 1. ¿Sí? Antes teníamos la condición del lazo, la condición la tenemos arriba para salir del lazo. Ahora la tenemos al final para cerrar el lazo. Entonces pasamos de un do while a un repeat until. ¿Sí? Entonces se invierten las condiciones. Instrucciones de procesamiento. ¿Sí? Son de las que menos vimos en los ejemplos hasta ahora. ¿Qué tenemos? Aritméticas. Add, ADC, sub, SBC, RCB, RSC. Lógicas. AND, OR, EOR, BIC. Las vamos a ver todas. ¿Sí? Comparaciones. Las comparaciones son instrucciones aritméticas que setean las banderas y no guardan el resultado. ¿Sí? Para comparar dos números lo que hago es una resta.
Pero en lugar de quedarme con el resultado, como hace la instrucción de resta, solo me quedo con las banderas. Estas instrucciones afectan los códigos de condición aunque no tengan el punto S, porque solo sirven para afectar los códigos de condición. ¿Se entiende? Bien, CMP compara por una resta. CMN no me acuerdo, ya la vamos a ver. TST también compara, pero contra 0 específicamente. Y TEQ compara contra una constante. Y movimientos de datos, MOVE, que ya la conocemos, y MOVEN, que la vamos a ver dentro de un ratito, sirven para cargar constantes. Estas instrucciones solo operan sobre registros, desde registros y hacia registros. ¿Sí? En estas instrucciones no va a haber corchetes de ninguna índole. No puedo operar con datos que estén en memoria. Lo tengo que traer de memoria al registro, operar en registro y volverlo a guardar en memoria. ¿Sí? Es la única forma de operación que tenemos. El formato va a ser el mnemónico de 3 letras, como el LD o el LDR o el STR. El condicional, que dijimos que lo vamos a ver después, por ahora no va a existir. La S, si quiero que guarde los códigos de condición, excepto en estas que se guardan siempre. ¿Sí? Pero todas estas generan movimientos de código de condición. Registro destino, registro origen y el segundo operando, que puede ser algo un poquito más complejo. ¿Sí? Único modo de direccionamiento para todas las instrucciones aritméticas. La variedad de modos de direccionamiento están en las transferencias, no en las aritméticas. Bien, podrían poner RD, operando 2 y entonces este y este son iguales. ¿Sí? Usa misma fuente y mismo destino. Vamos por el detalle. Add, suma. Sub, resta. RSB, resta al revés. ¿Por qué? Porque no doy vuelta a los operando y listo. ¿Por qué hay una instrucción que hace B menos A en lugar de poner B menos A y listo? Peor. El operando 2 es especial. Volvamos al formato. Este es el destino. Este es el operando 1. El operando 2 no es solo un registro. El operando 2 vamos a ver que puede estar escalado por ser una constante. Entonces, no puedo dar vuelta a los operandos así nomás, porque este operando no es igual que este. ¿Sí? Entonces, depende de qué quiera restar, necesito una instrucción que haga la resta de este menos este, pero yo quiero que este sea la constante, por ejemplo. O sea, si quiero hacer 10 menos Rn, la única forma que tengo que de hacerlo es poniendo acá el 10 y acá el Rn. Y necesito una instrucción que reste al revés. ¿Se entiende? Porque los operandos no son iguales. El último operando es especial. Por eso existe la resta invertida. ¿Sí? Porque no puedo dar vuelta a los operandos. Bien, estas instrucciones se ejecutan siempre con 32 bits. Tenemos que haber adaptado el número en el momento de la carga. Y lo vamos a adaptar en el momento del almacenamiento si no fueran realmente de 32 bits los números que queremos operar. Estas se ejecutan solo y estas se ejecutan y además modifican los flags. Bien. Dato importante. Si tenemos números de 8 de 16 bits, podría suceder que los flags no reflejen exactamente lo que nosotros queremos. Si yo sumo dos números de 8 bits, no voy a tener nunca carry. Porque el carry va a ser el bit 9. ¿Sí? Entonces, depende de la operación que esté haciendo, por ahí tengo que mirar en algún otro lado. ¿Sí? Si el número es, por ejemplo, con signo, sí voy a ver bien los bits porque la extensión de signo me resuelve una parte del problema que es el overflow. ¿Sí? Pero no me resuelve la otra. Así que cuidado cuando operen números
de menos de 8 con los flags. Bien, además de las sumas y restas normales, tenemos las sumas y restas con acarreo. La instrucción ADC hace casi lo mismo que el add, pero además le suma un 1 al resultado si el bit de carry está en 1. Y eso es lo que les permite, lo habíamos visto en un ejemplo, sumar primero la parte baja, fijar el bit de carry si es que me quedé corto y hacer la parte alta incluyendo el bit de carry que me quedó en el anterior. ¿Sí? De nuevo tengo las tres. Tengo el add, tengo el sub, ¿sí? En este caso el bit se llama borrow, pero no importa y cambia un poquito la condición lógica, es al revés. Y tengo el sub invertido, ¿sí? De nuevo, para restar si es que no me sirve el sub normal. El código de una suma de doble precisión, habíamos visto el algoritmo. Supongamos que tenemos dos números de 8 bytes, 64 bits, en direcciones consecutivas a partir de datos. ¿Sí? Tengo el primer número, el segundo número y el espacio para el resultado. Entonces, cargo, apunto datos. Cargo la primera mitad del primer número. Por el byte order que tenemos, se supone que si los números son de múltiple precisión, mantienen el byte order. ¿Sí? Entonces, si yo tengo las partes bajas en las direcciones bajas, lo primero que cargo es la mitad menos significativa de ese número largo. ¿Sí? Y después cargo la mitad más significativa. Lo mismo con el segundo número. Entonces, ¿qué tengo que sumar? R1 con R3 y después R2 con R4 más el acarreo. ¿Sí? Fíjense que este ordenamiento era el que es más difícil de leer. Recién cuando lo veíamos en memoria el número estaba patas para arriba, pero es el más fácil de operar, porque el puntero es lo primero que tengo que operar. Si estuviera en el orden invertido, me tendría que ir hasta el final con el puntero y empezar a volver, pero el número lo leo en memoria en una forma natural. Esa es la discusión entre Big Endian y Little Endian. ¿Sí? En un caso me es más fácil operar, en otros casos me es más fácil interpretar el número cuando lo veo en memoria. Nosotros estamos con el que es fácil operar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sumo R1 con R3 y set el flag, porque si no, no voy a llegar a ningún lado. Esta S es indispensable. Guardo el resultado a continuación y, de nuevo, siempre estoy post-incrementando. Y ahora sumo R2 con R4 con carry para agregar el posible bit que hubiera sobrado acá. Y guardo. Y de esa forma podré poner un número tan largo como quiera. Lo pongo eso en un lazo y opero números de la precisión que quiera. ¿Sí? De esa forma una máquina de 8 bits podía manejar variables de 32 bits. ¿Sí? Bien. Hoy es poco probable que tengamos unas direcciones de 64 bits y en general si tenemos que manejar números de 64 bits es porque estamos en una máquina de 64 bits que opera 64 bits de una sola vez. Pero sigue habiendo casos en los que puede hacer falta la operación de múltiple precisión y además el bit de acarreo sirve para otras cosas, entonces el bit de acarreo no se va a perder nunca. Detalle. Estas instrucciones podrían no existir perfectamente. Y de todas formas, podría hacer sumas de múltiple precisión. ¿Cómo? Hago la suma, pongo un salto, si el bit de carry está en 1, sumo 1, si el bit de carry no está en 1, no sumo nada. O sea, vuelvo a hacer otra suma con la constante 1. ¿Se entiende? Lo que hace eso es acortármelo. ¿Sí? Bien. Desplazamientos y rotaciones. Ya vimos algo de esto
porque lo vimos en el modo escalado y vimos que los desplazamientos son una forma de multiplicar por potencias de 2, ¿sí? En realidad los desplazamientos se usan para varias cosas, no solo para eso, pero una de sus funciones importantes es multiplicar por 2 muy rápidamente. Como tenemos el barrel shifter que estábamos usando para los desplazamientos en los modos indexados, para el escalado en el modo indexado, también vamos a poder usar esa misma facilidad con el operando 2. El operando 2, que es el operando flexible, van a poder ser varias cosas indistintamente. Puede ser un registro, ¿sí? Y se acaba ahí, R1, R0, R0. Suma R0 con R0 y lo guarda en R1. Pero le puedo agregar un LSL para multiplicar R1 en el proceso de suma. Ojo, R0, no estoy modificando R0. Estoy sumando R0 más R0 multiplicado por 8. Este es el operando flexible. Es R0 corrido 3 bits y recién entro a la ALU. Lo mismo que hacía con el escalado, o sea, estoy usando lo mismo que tenía en el escalado, que venía el registro base y el registro de desplazamiento multiplicado por, no están los corchetes, pero la sintaxis es la misma y lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy reaprovechando el hardware que ya puse para lo otro. ¿Sí? Entonces, y además, bueno, esta constante ahora sí es más importante que sea grande, porque puedo multiplicar por mucho a ese registro y ese registro sí tiene sentido que lo pueda multiplicar. De nuevo, siempre potencias. Esto, además de un registro, podría ser una constante para poder hacer R0 igual a R0 más 2, que es algo que seguro me hace falta. ¿Sí? Y esa constante también se puede escalar, porque esa constante es chica. La constante es de 8 bits, pero la puedo escalar, y si la puedo escalar, puedo hacer R0 más 1A00 poniendo 1A y corriendo los 8 bits. ¿Sí? O sea, puedo usar constantes grandes siempre que no tengan unos en la última parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso se habla de operando flexible. Todas las instrucciones que vimos de test, o sea, todas las que estaban en este grupo, que algunas todavía no las vimos, todas esas se puede hacer eso con esta parte. ¿Sí? Entonces, el operando flexible es un registro escalado o una constante escalada. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas. El escalado puede estar o no. Si no está, simplemente no lo escribís. Bien, además del escalado, del registro, que no, acá no existe el post incrementado, o sea, lo escalo, pero no lo guardo. ¿Sí? El registro flexible 2 solo interviene en la operación, no cambia su valor. ¿Sí? Si yo quisiera, por alguna razón, multiplicar por 2, multiplicar por 4 un registro, lo que tengo que hacer es una operación sobre el registro, una operación de corrimiento. Y tengo 4 operaciones, 2 corrimientos, sí, 2 o 3 corrimientos, en realidad tengo 3 corrimientos y 2 rotaciones. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacían con los registros de desplazamiento de diseño lógico. ¿Sí? El shift lógico desplaza n cantidad de bits en una operación, o sea, no necesariamente se corre uno, se puede correr todos los que ustedes quieran de una vez, introduciendo ceros. Y el aritmético se desplaza reintroduciendo el bit más significativo. ¿Por qué este se llama aritmético y este se llama lógico? ¿O por qué están los dos? ¿Puede ser que como que mantiene el signo original? Exactamente, si yo estoy dividiendo un número con signo y lo estoy considerando una división,
esto mantiene el signo. Volvemos a la misma historieta del load. ¿Sí? Si estoy dividiendo un número sin signo, tengo que usar este, aunque esté haciendo una división. Y si estoy haciendo alguna operación lógica, por ejemplo, contando cuántos bits están en 1, por decir algo, ¿sí? Solo usar este para que al final el registro quede blanqueado y sepa cuándo terminé. ¿Sí? Estas operaciones sirven, por ejemplo, para saber cuántos bits están en 1 o, no es la mejor, pero se puede, qué bits están en 1. O sea, yo podría hacer un lazo y decir, están en 1 el bit 5, el bit 7, el bit 8 y el bit 10. Obviamente ustedes como humanos lo leen al número y lo saben, pero yo podría tener un programa que me diga cuáles son los bits que están en 1. Para ese tipo de cosas se usan rotaciones, siempre, si la quieren hacer en un lazo. O sea, si no van a tener que poner 32 if. ¿Estamos? Bien. La rotación a izquierda siempre introduce ceros. Fíjense que el bit que se descarta, en realidad, el último bit que se descarta, si muevo 4, ¿sí? El último bit que se descarta va a parar al carry en todos los casos. Si desplazan 1, entonces no lo pierden al bit. Y tienen otra forma de analizar los bits. Si los movemos de a 1, puedo ir mirando en el carry si el bit que acaba de salir era 0 o 1. ¿Sí? Entonces, estas instrucciones se usan para analizar el patrón de bits que tengo adentro del registro. Las rotaciones se diferencian de los corrimientos en que reintroducen el bit que acaba de salir, además de copiarlo al carry. ¿Sí? Exactamente. Si vos querés contar cuántos bits están en 1, pero no querés perder el número, haces 32 rotaciones en lugar de 32 corrimientos. Pero tenés que hacer 32. En cambio, si haces un corrimiento y agregás 0, podés cortar en cuanto encontraste el último bit en 1. Y podrás cortar más rápido. ¿Se entiende? Porque si vos vas poniendo ceros, el lazo lo podés hacer no por 32 veces, sino por cuando llegaste a 0. Si llegaste a 0, no hay más bit en 1. Ya te perdiste. Sí. Ustedes siempre pueden hacer lazos for o while. Si yo hago una rotación, pase un lazo for, 32 pasado, para que el número arranque y quede tal cual está. Pero eso va a demorar siempre 32 vueltas. Si vos sabés que hay pocos bits y que suelen estar en una punta, podés decir, no, me voy por un shift, pongo ceros, y en cuanto después del shift el número quedó en 0, paro. En el peor de los casos van a ser 32, pero a veces lo voy a encontrar mucho antes. Claro. Depende de lo que quieras hacer, por supuesto. Tiene que estar siempre los 1 seguidos, digamos. Si hay un 0 en medio de los... No, porque vos lo que vas a ver es que el resultado entero después del shift sea 0, lo cual te garantiza que no queda ningún bit. La bandera Z te está haciendo un OR entre todos. No vas a ver vas a ver que después de correr, el resultado que salió de la ALU al hacer el corrimiento es 0, y eso quiere decir que todos los bits están en 0. Ese tendría que fijarme en la bandera Z. En la bandera Z. En la Z. En la bandera Z. Y no tengo, esas, ¿sí o sí la modifica Z o tengo que...? Depende. Tendré que usar un LSR-S. Pero todas las que estamos viendo pueden modificar los códigos si yo lo quiero. ¿Sí? De hecho, creo que para que la ROR y la RRX escriban en el batch de acarreo como están, tienen que tener la S, si no, no lo escriben. ¿Sí? O sea, para que estas copien esto de verdad, tienen que tener la variante con S. La variante sin S, descarta, 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 lo pone en la otra punta, pero no lo copia en el carry, lo copia en la otra punta. ¿Sí? O sea que si queremos usar esa, ¿le ponemos S por la duda o...? No, depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que quieras hacer. Si quiero usar las flags, digamos, si quiero usar la bandera, le pongo S a la ejecución. Sí. ¿Sí? Fíjate que si querés hacer... Para escribir en el carry tiene que tener la S. La única que creo que lo va a hacer siempre igual es esta. Porque por definición, ¿sí? Por la definición de instrucción, es como la comparación, no puede no escribir en el acarreo, o sea, no estaría haciendo lo que dice que hace. Pero esta sí lo puede hacer, ¿sí? Fíjense que esta es a través del carry,
O sea, acá muevo 33 bits y acá muevo 32 y lo copio. ¿Sí? Todo eso me sirve para aislar bits y también me sirven, fíjense que es curioso, si ustedes quieren hacer un corrimiento de 64 bits, tienen que hacer un shift con carry de los primeros 32 y una rotación a través del carry de los segundos 32 para traer el bit de la primera a la segunda. ¿Sí? Entonces, para hacer un shift largo necesitan un shift y una rotación. Bien, con eso pueden jugar muchas cosas. Ejemplo cortito que ya lo dijimos también. Un montón de veces. Estas instrucciones permiten multiplicar y dividir en potencia de 2 en forma muy rápida y combinándolas con el add incluso les permiten multiplicar por alguna otra cosa, multiplicar por 10, multiplican por 2 y después a eso lo suman multiplicado por 4. ¿Sí? Entonces hicieron 8 veces el mismo primer registro más 2 veces del anterior, tienen 10 veces. ¿Sí? Tengan en cuenta que este procesador multiplica, pero una multiplicación lleva 16 o 32T. Mientras que eso en 2T está resuelto. De nuevo, depende. ¿Sí? El otro problema de la multiplicación es que es un lío recuperar los registros. Además, si no se usa cualquier registro, los resultados no quedan en cualquier registro. O sea, mul no es R con R así, no. Mul tiene sus particularidades. Entonces, multiplicar por constantes, ¿sí? No es lo mismo multiplicar un registro por otro, pero multiplicar por constantes, esto se suele usar, aun cuando el procesador tenga multiplicación. Entonces, para calcular el promedio de dos números, o para calcular promedios, nos vamos a encontrar con que muchas veces vamos a calcular promedio de cosas que sean potencia de 2. Entonces, cuando querramos hacer promedios, vamos a tomar 8, 16, 32, 64 datos. ¿Por qué? Porque lo dividimos muy fácil. ¿Sí? Entonces, hacemos una suma, ¿sí? ¿Qué hace esto? Es un lazo, apunta al vector, carga el dato, pos incrementa, carga el dato, pos incrementa, carga el dato, pos incrementa, carga el dato que sigue, divide en 2, corriendo 1 a la derecha y guarda el resultado. ¿Sí? Y muchas veces para los promedios y para todo lo que podamos elegir, el tamaño de las muestras, porque los promedios nos van a permitir, por ejemplo, reducir ruido, eliminar picos en cosas. Ahí nosotros podemos elegir cuántos datos tomamos. Normalmente vamos a tomar potencias de 2, porque el promedio va a ser, en un T resolvimos la división. ¿Sí? Cortamos acá. Seguimos el lunes.